que es un poco lo que vamos a hacer hoy, tratar de ponernos de acuerdo sobre algunas visiones del patrimonio y, por tanto, también poder entender por qué es tan importante tener una visión concatenada del proceso histórico y del patrimonio, atendiendo como a la condición histórico y política que regula ambas cosas, ¿no? Una de las cosas bien importantes, y esto ustedes lo pueden recuperar del texto de Conti, que es... antes de esto digo algo. Vamos a hacer como una clase muy condensadita y que tenemos más o menos una hora disponible en el Meet, pero que también va a ser va a retomar algún texto de la unidad 1, que es un poquito al menos del texto de Javelson, el texto de Pratt, que sí está en la unidad 2, que es la unidad que ustedes ahora están empezando a trabajar en los teóricos, y voy a aclarar también algunas cosas de Conti, que es un texto de la unidad 3, porque en la dinámica que nos tuvimos que dar este año, debido a las medidas de fuerza de las que somos parte orgullosamente, bueno, hizo que tuviéramos que reacomodar un poco y poder como condensar y de alguna manera buscar un hilo que entrelace también las unidades para poder compartir estas discusiones con ustedes. Entonces van a encontrar cosas que un poco el texto de Javelson está un poco pensado más para entender, si se quiere, o aportar alguna mirada sobre las formas de conservación y destrucción del patrimonio en el proceso sobre todo de conquista y colonización. El texto de Pratt está más situado para entender lo fundamental de la conformación del patrimonio en la consolidación de los Estados-nación, y el texto de Conti, que si bien tiene una mirada que termina recalando en algo bien propio del desarrollo histórico argentino, tiene la intención que también podamos pensar cómo, una vez constituidos los Estados-nación, y entendiendo también la importancia fundamental que tuvo el patrimonio a partir de lo que teóricamente vemos con Prats, ¿no? En la consolidación de una hegemonía política, poder entender entonces después cómo fue ese proceso de configuración de las instituciones estrictamente patrimoniales, que están muy vinculadas a la creación de las instituciones culturales dentro del Estado-Nación, y más específicamente incluso a la creación de algunas instituciones artísticas, y que podamos reconocer las razones y digamos, este texto está puesto por eso, ¿no? Podamos reconocer como las razones ideológicas en última instancia, que fueron como condicionando los modos de ver el patrimonio y de componer lo que es reconocido o no, los repertorios o no que son activados como patrimonio dentro de los Estados-nación latinoamericanos, particularmente en ese caso tirando del hilo de la historia argentina. Todo esto que corresponde a discusiones que nos deberíamos dar en cada una de las unidades, un poco en la clase de hoy lo vamos a tratar de enlazar y de alguna manera de sintetizar en esta presentación. Bueno, ustedes en el texto de Conti pueden encontrar una primera parte en donde trata un poco de ubicarnos en un desarrollo esquemático y, si se quiere, macro, para entender cómo fueron transformándose las nociones de patrimonio, sobre todo desde el siglo XV y XVI hasta el siglo XIX. Si yo digo siglo XV, XVI y digo siglo XIX, ¿a qué momentos importantes en qué momentos importantes lo ubican? ¿Qué pasó de importante en el siglo XV para nuestra materia y principios del siglo XVI? ¿Y qué pasó de importante, qué es lo más importante de fines, diría, del siglo XIX para nuestra materia? ¿Qué ubicarían como procesos así latinoamericanos, incluso en algunos, en algún sentido más mundiales, que son como claves de esos momentos? Nadie que esté del otro lado para responder algo. ¿Cuándo empieza la materia? Exacto, la materia empieza, exacto, en las sociedades precolombinas, ¿no? Siglos antes, por supuesto, pero después hace un eje importante en la unidad 1 en el proceso de conquista y colonización. Bueno, en ese momento, precisamente, aparece una idea de patrimonio más asociada a la noción de preservación, o sea, dicho de otra manera, la idea de patrimonio aparece asociada a la idea de preservación y muy asociada a las formas
de construcción del discurso moderno. ¿Por qué? Porque además en el siglo XV y XVI producirse el proceso de colonización del territorio que ahora conocemos como América Latina, también es el momento de surgimiento del sistema capitalista y de lo que podemos conocer como la Edad Moderna, ¿no? Particularmente en el texto de Conti aparece una distinción entre la modernidad, la modernización y el modernismo. ¿A qué hace alusión esto, no? A una discusión que viene de larga data, ¿no? Pero que de alguna manera distingue, sobre todo en el campo de las discusiones filosóficas e históricas, entre lo que tiene que ver con el proceso modernizador, en tanto esa serie de transformaciones, podríamos decir, del sistema socioeconómico que producen una idea de progreso en ese sentido. Por otro lado, la idea de modernidad, más asociada a otra serie de transformaciones en el mundo de la técnica, en el mundo de las ideas, ¿no? Esto que entendemos como la edad moderna en el sentido de ese momento en donde, bueno, estamos en pleno renacimiento, en un momento de confianza en el hombre, en un momento en el que transitamos de esa edad oscurantista, de la Edad Media, ¿no? Más hacia un proceso de confianza en los procesos de la ciencia, ¿no? A eso estamos haciendo alusión con la idea de modernidad. Y con la idea de modernismo, específicamente transformaciones que se dieron en el campo de las artes y en el campo de la cultura, ¿no? Bueno, en medio de esas modificaciones que son un parteagua en la historia de la humanidad, porque precisamente la modernidad supone un cambio paradigmático en un montón de aspectos de la vida social, política, económica, del mundo de las ideas, bueno, etcétera. Viene después el humanismo, ubiquemos, bueno, hay un montón de cosas que suceden ahí en términos de transformaciones de procesos, ¿no? Y de formas de concebir, procesos culturales, digamos, muy profundos. La palabra clave, digamos, para entender qué se consideraba en ese momento como patrimonio, tiene que ver con la idea del monumento, ¿no? Monumento que en realidad la noción de monumento viene de la idea de recordar, ¿no? De esto de el monumento tiene ese carácter evocador, ¿no? Entonces, la conciencia de la preservación patrimonial estaba ligada a la protección de esos restos materiales históricos, sobre todo de la antigüedad. ¿Por qué? Porque estaba muy de la mano del Renacimiento la idea del patrimonio. Es decir, se tenía una idea que era una idea del Renacimiento en tanto ese renacer en la modernidad a partir de recuperar aquello que había sido glorioso de la época romana, ¿no? Por eso, digamos, se vincula tanto esta primera noción de patrimonio a la idea del monumento renacentista, ¿no? Como ¿qué debíamos hacer renacer de la antigüedad para saltear esa edad media que había sido la edad oscura, ¿no? Que de aquello que había sido tan glorioso, en este nuevo momento de la humanidad, había que recordar, que traer como forma de pensar la apertura hacia una nueva etapa, ¿no? Esto no solo pasa en el campo del patrimonio, pensemos, les hago así como una traslación bien rápida. Por ejemplo, en el caso de las ideas pasa lo mismo. Por ejemplo, Maquiavelo, un pensador bien moderno, que va a ser una clave para entender los primeros Estado-nación en Europa, tiene todo un trabajo dedicado a recuperar las virtudes que podíamos traer desde la modernidad de la antigua Roma, ¿no? De aquello que había sido tan glorioso de la República Romana, ¿no? Esto es un movimiento, ¿no? Muy propio de la época. Con esto también tiene que ver el Renacimiento, que también tiene que ver, por supuesto, con muchos otros aspectos. Bueno, dicho rápidamente, esta primera idea del patrimonio se va a modificar hacia el siglo XVIII sobre todo, ya estamos en otro momento del mundo, en el siglo XVIII. Piensen, en el siglo XVIII ya pasó la Revolución Industrial, estamos en las puertas de la Revolución Francesa, estamos ya con una modernidad avanzada. En Europa, los Estados-nación empezaron a surgir en el siglo XV y XVI, ya en el XVII, XVIII están en otro momento diferente. El proceso de conquista y colonización, la instauración del orden colonial, está en otra etapa también en América Latina. De hecho, estamos mucho más próximos a las independencias que al inicio del proceso de conquista y revolución.
de conquista y colonización. Bueno, en ese momento la idea de conservación también empieza a extenderse y empieza a extenderse hacia otros objetos, artefactos culturales. Esto sucede sobre todo entre los siglos XVII y los siglos XIX. Y ahí ya no aparece una idea de lo que debía preservarse patrimonialmente solo como rescate de aquello que había traído la antigüedad y que había que volver a traer a la modernidad, sino que lo patrimonial tiene que ver con el carácter excepcional de distintos artefactos culturales por distintas razones que pueden estar vinculadas a su relevancia histórica o que pueden estar vinculadas, por ejemplo, a su belleza, ¿no? A algo que ya empieza a tener otra visión, empieza a aparecer otra visión del patrimonio donde también es necesario que aparezcan otras voces autorizadas, otros agentes privilegiados en esas disputas patrimoniales, para poder distinguir qué es o qué no es digno de ser considerado patrimonio. Entonces ahí aparecen otras figuras, como la de los historiadores, como de aquellos hombres de la ciencia, como también en el mundo de los eruditos en términos del mundo del arte, que pueden, ¿no?, distinguir entre aquello que puede ser un objeto, un lugar, un sitio, ¿no?, patrimonializable y lo que no. Hacia el siglo XIX, ¿qué pasa en el siglo XIX? Es el momento en el que nosotros estamos ahora en la materia. Pasan muchas cosas, pero una tiene que ver con la constitución de los estados de nación en América Latina, que ya se habían constituido muchos años antes en otras latitudes, por ejemplo en Europa. El patrimonio ya aparece mucho más vinculado a una idea que también tiene que ver con un movimiento cultural muy importante de la época, que fue el romanticismo. Y entonces ahí la noción de patrimonio empieza a circular o empieza a hacer pie, a hacer anclaje, ¿no?, en otros elementos. Ya no es solo la excepcionalidad, sino que puede ser valores vinculados a la naturaleza, a la historia o a la genialidad, ¿no? ¿Y por qué acá está tan presente esta idea? Porque también el siglo XVIII, y ya lo arrastramos de un poco antes, estuvo vinculado también a todo lo que significó la ilustración en esas transformaciones, ¿no? Entonces, siglo XVIII, siglo XIX, ya hay otra conciencia de lo que pueden significar también artistas, personas ilustradas para producir bienes culturales que sean reconocidos como patrimonio. Pero más allá de esto, lo que más nos interesa pensar de este siglo XIX y de la influencia de diferentes elementos para constituir la noción de patrimonio, es que acá aparece como clave en la definición de lo que es y no patrimonio la noción de identidad. Y esto es algo que va muy de la mano con lo que seguramente ustedes vieron en el último teórico, que tiene que ver en América Latina con la discusión en torno a qué era lo que armaba la idea de la nación, ¿no? Es decir, si se había producido, como sabemos, desde fines del siglo XVIII, en el primer momento del siglo XIX, los procesos de independencia, la constitución de esas repúblicas que inicialmente empezaban a adquirir de a poco algunas actitudes autónomas para distinguirse de la corona, para digamos, tener capacidad de gobernarse independientemente. Nosotros sabemos que durante el siglo, desde principios del siglo XIX en adelante, fue un proceso muy difícil de conformación de esa estatalidad que recién se logra conformar desde 1870-80 hasta 1920, más o menos, es el proceso en el que se forman los Estados-Nación, pero sin embargo, aún constituidos los elementos básicos de la estatalidad, en los términos, podríamos decir, jurídicos, militares, administrativos, también en términos económicos, aún era muy difícil conformar ese sentimiento de pertenencia que armaba la idea de nación. Esta discusión que se está teniendo en Latinoamérica en este momento no está desencajada de otras ideas y de otros momentos de los nacionalismos en otras partes del mundo, pero los procesos históricos tienen otras condiciones en cada lugar. Digo, quiero decir con esto que el siglo XIX es un siglo en el que se discute mucho en torno a la idea de nación, en donde aparece la idea de nación, y particularmente en el caso latinoamericano, había que constituir esas naciones, había que elaborar esos sentidos de pertenencia. Había que de alguna manera poder armar todos esos símbolos, todos esos lugares, todas esas costumbres, todos esos hombres y mujeres que iban a ser los pilares simbólicos de identificación de la nación. Entonces, en ese siglo XIX,
la idea de patrimonio está muy asociada, no solo en Latinoamérica, insisto, sino también en Europa, a la noción de que proteger el patrimonio, cuidar el patrimonio, declarar cosas como patrimonio, tenía que ver sobre todo con proteger la identidad de esos estados-nación, ¿no? Hay una idea de la protección asociada, protejo estos restos materiales o estos artefactos culturales a los fines de proteger la identidad. Y yo diría, no solo de protegerla, porque protegerla era más para el caso de Europa, sino que en el caso latinoamericano era de construir esa nacionalidad. Estas diferentes nociones de preservación y de conservación, traigo una cosita del texto de Javelson, pero para que si pueden ir en algún momento ese texto, que van a tener que ir para los parciales, para el parcial, ¿no? Próximo. Javelson dice, no podemos pensar cualquier idea de conservación del patrimonio, de preservación del patrimonio, sin pensar en su otra cara, que es la destrucción. O sea, sobre todo entendiendo una noción de patrimonio, que es una noción de patrimonio que también después con más claridad va a poder conceptualizar Prats, cualquier relación de patrimonio está atravesada por una relación de poder, y en esa relación de poder quien decide proteger algo, en reiteradas ocasiones lo hace a costa de destruir otra cosa. O sea, Javelson dice, no podemos quedarnos con una idea neutra, como si se quiere, estrictamente técnica, ¿no? De la conservación, como si solo tuviera que ver con esos procesos que permiten que un objeto no se siga dañando, o que un lugar no se siga destruyendo, o que lo restauren y lo recomponen, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? con su dimensión, bueno, esto con su dimensión técnica, con su dimensión científica en algunos casos, pero nada de esto es neutral. Es decir, esas elecciones sobre qué se conserva y qué no, también suponen una elección o una decisión sobre qué se destruye. Entonces, Javelson insiste en la idea de que tanto la idea de restauración como de la conservación, que en el escenario político y en el escenario histórico latinoamericano, siempre hay que poder vincularla a los distintos procesos de dependencia e independencia que atravesó nuestro territorio, ¿no? No obstante eso, Javelson tiene una fuerte confianza en la conservación patrimonial como una forma también de poder introducir cierta racionalidad, procesos de destrucción arquitectónica, espacial, cultural, ¿no? Poder poner allí también la dimensión humana en esos procesos frente a otros procesos de especulación desenfrenada. Dice Javelson que pueden ir desde la forma en que la corona avanzó sobre los espacios, los lugares, la cultura de los pueblos originarios a costa de su extracción de riquezas, ¿no? Hasta incluso posteriormente, ¿no? Como también después, a partir de los distintos procesos de construcción, ¿no? de los distintos estados, incluso podemos pensarlo de ahí en más, como también la conservación y la destrucción van muy de la mano. De hecho, y ahí haciendo un esfuerzo por volver un poquito para atrás, Javelson dice que esta dupla, ¿no? Conservación preservación y conservación, uno puede ir trazando, digamos, a lo largo de la historia de América Latina, desde el mundo precolombino hasta la actualidad, ¿no? Uno puede ir trazando cómo se fue dando ese par destrucción, perdón, a lo largo de la historia de América Latina. Entonces, sitúa un primer momento en el mundo precolombino, ¿no? Donde nosotros iniciamos el programa de la materia, en donde, dice, uno podía advertir cómo una ciudad era dominada por otro pueblo originario rival, ¿no? O por otra tribu, a partir de cómo, por ejemplo, iba modificando o recubriendo los edificios o las construcciones de distinto tipo, digamos, que una cultura tenía, e imponiéndole la impronta de la otra. Pero ahí, dice, en el mundo precolombino había cierta idea de respeto que se preservaba, en el sentido de que se destruía conservando. ¿Cómo? Es decir, se superponía, ¿no? Una forma de pensar una ciudad o una forma de pensar un lugar desde la cultura que lo dominaba, ¿no? Pero conservando, por ejemplo, por debajo. Él habla, por ejemplo, de las construcciones de bóvedas por encima de otras construcciones que ya estaban presentes por parte de otro sector o de otra tribu, de algún otro pueblo originario, y de repente, ¿no? Quien dominaba ahora el territorio no tiraba todo abajo, sino que de una manera superponía su lógica cultural por sobre la que estaba debajo. Ahora, esta forma de construir y de destruir conservando,
se transforma radicalmente, dice Javelson, con el primer momento de la colonización y de la conquista, en donde se produce una destrucción de las culturas colonizadas y la construcción desde cero de una cultura española en América, incluso, esto es importante, tanto más grande que la europea, dice, en el sentido de que la idea de dominación, ¿no? de colonizar al otro, también suponía una necesidad de grandilocuencia en esa empresa colonizadora y en la dimensión cultural de esa empresa colonizadora, que a veces era más exaltada que hasta en el propio territorio europeo, ¿no? Pero hay algo interesante que tanto aparece en este texto, pero también aparece en otros de la materia, por ejemplo, otro texto que ustedes tienen en la unidad 2 de la Carrier y la Borda, y otro texto que también aparece sobre todo en la unidad 3, en donde aparece también otro trabajo, en donde discutimos cómo a lo largo de toda la historia de la América, de América Latina, uno puede encontrar también formas de resistencia, es decir, uno puede pensar, ¿no? Y por supuesto describir, analizar, ¿no? Todo cómo fue también el orden colonial en términos de la colonización cultural, ¿no? Pero también reconocer cómo a partir de la conservación de ciertas prácticas culturales, como danzas, algunos elementos que hacen al vestuario o a la ornamentación, otros que tienen que ver con prácticas culturales más asociadas a las formas de la producción, ¿no? Cómo allí, en esas pequeñas prácticas, en esas pequeñas reservas y en esas pequeñas formas de cuidado de esos modos culturales, también había formas de conservar lo patrimonial, en ese caso, por lo general, patrimonios inmateriales, ¿no? Como esto de las prácticas que podían igualmente ir traduciéndose de generación en generación, aunque fueran, digo, como a modo de resistencias menores dentro de una empresa colonizadora, ¿no? Que vino a destruirlo todo. Y por supuesto que también en este primer momento de la colonización es como el momento de saqueo de piezas, objetos, metales y todo, que después, ¿no? con los años, fueron a parar a los sitios patrimoniales, a los museos, a las instituciones patrimoniales de los países europeos, ¿no? Y también norteamericanos. Norteamericanos después, ese es un momento que vino después en términos de la circulación de esos objetos. Bueno, un segundo momento, igual aún dentro de este orden colonial, Javelson lo ubica ya en un tiempo en el que uno podría distinguir, digo, lo que ya nosotros vemos como el orden colonial más avanzado, o sea, nos estamos refiriendo ya ahí a siglo XVII sobre todo, en donde se da un proceso más de búsqueda de integración, de simbiosis, incluso se da eso también en términos de la propia composición sociodemográfica de la población, y en donde también, si bien el proceso de destrucción continuaba, había también otras formas de resistencia, ¿no? Que tenían que ver más con el secretismo, con poder conservar esas prácticas que ya tenían siglos de intentar ser degradadas, de un modo que aún pudieran conservar algún hilo de generación en generación, bueno, etc. Y es recién, ¿no? Ya avanzado el siglo XVIII e incluso a inicios del siglo XIX, ya podríamos ubicar entre las primeras revueltas indígenas y la concreción real de las independencias, en donde en toda la búsqueda de la identidad, ¿no? y de alguna manera este par entre conservación y destrucción va a tener otro momento en donde empieza a haber una revalorización de aquellas culturas prehispánicas, ¿no? Y una búsqueda, digamos, de conservar y de volver a buscar aquello que había sido durante siglos destruido, negado, sí, por el proceso colonizador. ¿Qué pasa concretamente en Argentina? Esto lo pueden reconstruir del texto de Conti, pero en algún sentido también es contemporáneo a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, en donde también se están dando los procesos de conformación del Estado-Nación, sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como les decía al inicio, cuando introducí en términos macros los distintos momentos de la concepción del patrimonio, recuerdan que este último momento, siglo XIX, lo que presenté en el cuadro al inicio, la idea del patrimonio estaba más vinculada a la preservación de la identidad,
¿Qué estaba pasando entonces? Explayémonos un poco ahí, que es el momento en el que ustedes están en la materia. ¿Qué es lo que estaba pasando allí en la América Latina? Un momento de importantes transformaciones en distintos sentidos. El más importante que nosotros trabajamos mucho es el proceso de surgimiento y consolidación de los estados-nación, es la instauración de lo que denominamos como regímenes oligárquicos, es también el momento de afianzamiento, esto seguramente ya lo vieron con Melissa, de un modelo económico que es la base, la estructura, ¿no?, de ese régimen oligárquico que tiene que ver con el modelo primario exportador, y es un momento de auge y de crecimiento económico, lo cual no decimos desarrollo, sino crecimiento, en el sentido de que es un momento en donde la producción económica del país crece, y eso no quiere decir que para nada, al contrario, hay más concentración y no distribución, no es un desarrollo, ¿no?, sino que es un crecimiento en esos términos, ¿no? Y hay también importantes transformaciones, más en términos sociales, como por ejemplo la inmigración, que es uno de los elementos que produce transformaciones culturales importantísimas en América Latina, un proceso también de urbanización progresivo, también un proceso de escolarización que va muy de la mano con la instauración del Estado-Nación y con la necesidad sobre todo de consolidar ciudadanos. Y también se va complejizando de alguna manera la estructura social. Y en ese momento, ¿no?, de tanta complejidad, de un momento en donde hay, si se quiere, una tensión importante entre la formación de la estatalidad, la necesidad de conformar una nación y a su vez una población culturalmente tan diversa, con raíces que tenían que ver con toda la diversidad de pueblos originarios que en los distintos ahora países de América Latina habían conformado, eran la base, ¿no?, de la población originaria, más las transformaciones que producía la inmigración, diferente también en cada territorio. Bueno, inicios del siglo XX entonces, ocurre en pleno proceso de conformación del Estado-Nación los centenarios, ¿no?, como los procesos de celebración de los 100 años de las independencias que se habían producido, ¿no?, en esos inicios del siglo XIX, y que ahora a principios del siglo XX estaban cumpliendo 100 años, perdón. En ese momento es un momento de discusión, como yo les decía al inicio de la clase, ¿no?, esos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un momento muy profundo de discusión en torno a con qué tenía que ver la nacionalidad y con qué tenía que ver la cultura nacional de cada uno de los territorios, que esto va a tener resoluciones muy diferentes y porque también va a tener bases sociales muy distintas. Una cosa es México, Perú, y otra cosa es Argentina en relación a su composición, otra cosa es Brasil en relación a su composición no solo poblacional, sino también a todo el sincretismo cultural que se ha producido de diferentes maneras, según la cantidad de población inmigrante, la cantidad de población de pueblos originarios más variada, según la inmigración la inmigración que había llegado de diferentes lugares de Europa, según la composición de población negra o afrodescendiente en algunos países. Bueno, todo eso armaba preguntas y respuestas diferentes, ¿no?, para cada territorio. Pero en estas preguntas y respuestas diferentes, el patrimonio es un elemento central, ¿no?, porque tiene que ver precisamente con aquello que también va a permitir y va a ser un elemento más elemental, un elemento clave para la conformación de esas simbologías comunes. Tal es así que en 1910 se da como la primera declaración de un monumento histórico nacional, que es la casa, en el caso de Argentina, de Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, que aquí estaba bien claro, digamos, que el objetivo y la mirada del patrimonio tenía que ver con esa última columna que nosotros vimos del cuadro al inicio de la clase, ¿no?, con la idea de que lo patrimonial, la preservación patrimonial significaba la preservación de la identidad o la construcción de la identidad y de la nación, en este caso. Entonces, no se rescataba la casa de Sarmiento porque sea muy linda, porque tenga rasgos arquitectónicos muy valiosos, porque sea excepcional en términos de su tipo de construcción o en la ubicación en la que estaba, porque allí haya un paisaje natural que la acompaña, que no tenga parangón en otra parte del territorio. No se elegía por ninguna de esas cosas, sino porque era un símbolo tangible de la historia nacional y porque permitía formar conciencia nacional.
Acá no hay un criterio arquitectónico, no hay un criterio artístico, no hay un criterio de ninguno de esos tipos, digamos, que estaban presentes antes y también van a reaparecer después en otros momentos, ¿no? Que nosotros no lo vamos a ver ahora, pero sí reaparece la noción más ligada una noción más pegada a las bellas artes del patrimonio, pero en este momento estaba bien asociada a que era el lugar donde había nacido una de las figuras claves de la conformación del Estado-Nación argentino, como era Sarmiento, ¿no? En el mismo sentido fue que sucedieron otras declaraciones, como por ejemplo las declaraciones de las iglesias de San Francisco en Mendoza o de la Merced en Tucumán. Ahí ya no porque hubiera algo que perteneciera a algún héroe patrio, sino porque había imágenes de la Virgen que habían sido adoradas por esos revolucionarios latinoamericanos que habían producido, no eran patronas de esas independencias, ¿no? Entonces ahí también había todo un rescate, digamos, de simbologías que armaban esta idea de, ¿no? de la gesta patria, ¿no? O sea, también pensar como en todos estos símbolos también cómo reconstruyen y cómo revalidan la idea de las revoluciones y de las independencias a partir de la heroicidad, ¿no? Y de los elementos incluso míticos, mitológicos y demás que estaban asociados a esos héroes independentistas. Bueno, acá vemos otras declaraciones, como la del Colegio San José en Entre Ríos, el Colegio Monserrate en Córdoba, bueno, etc. Pero para no irnos más en detalle sobre lo estrictamente argentino, porque no es en todo caso el foco de esta materia, pero sí aparece acá porque ese es un texto bastante interesante para poder pensar esta relación entre patrimonio y Estado-Nación. Lo importante es que en las primeras declaraciones patrimoniales de nuestro país y también de buena parte de los países de Latinoamérica, la identificación del patrimonio histórico estuvo orientado a reconocer algunos acontecimientos y protagonistas importantes de la historia argentina, o sea, para revalorizar las gestas independentistas, ¿no? Y también se celebraba la independencia, y se celebraba la independencia en el sentido de que estos países debían no solo ser independientes, sino también ser nuevos estados modernos. Bueno, paralelamente a estas declaraciones patrimoniales también está como la construcción, digo, todo esto que viene más en términos históricos también tiene que ver con que nos podamos introducir en lo último que nos queda en cuestiones más conceptuales del patrimonio, en el sentido de que, digo esto porque que haya una comisión, como la va a haber ya recién en 1938, en 1940, que va a ser la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos de Lugares Históricos, que sea la que efectivamente declare y decida qué es lo que es patrimonio y qué es lo que no es patrimonio, nos da muestras claras, y por eso llegamos desde el proceso histórico al concepto, nos da muestras claras de que el patrimonio no tiene que ver con algo que existe per se, sino con algo que se construye. Existe per se el edificio, y incluso a veces hay que reconstruirlo, pero la consideración de que eso es un patrimonio es una elaboración ideológica y es una elaboración política, ¿no? O sea, por eso es que en todos los estados existen comisiones, áreas, secretarías, el título que se le dé dentro del organigrama estatal, que son las que deciden qué es lo que está reconocido como patrimonio en un estado y qué es lo que no se reconoce como patrimonio, ¿no? O sea, y después, en función de eso, existen todas las otras disputas que tienen que ver con las formas en las que la sociedad civil, determinados grupos políticos opositores, movimientos sociales, organizaciones, instituciones culturales pueden discutir o no eso que se declaró como patrimonio. Pero cualquiera de estos procesos históricos nos da cuenta, y lo voy a pasar rápido porque estamos como ahí justitos de tiempo, según lo que veo, nos indican, ¿no?, que el patrimonio es un campo de disputa, ¿no? Es un terreno en donde diferentes actores sociales con diferentes cuotas de poder disputan en torno a qué se considera o no se considera como patrimonio en cada momento histórico. Y esto entonces nos da el otro elemento importante. O sea, el patrimonio no solo es, en primer sentido, es histórico, pero no en el sentido, por su sentido de la historia, sino porque va a variar la consideración de patrimonio en cada momento histórico, y es una discusión, por supuesto, que profundamente, y tiene una raíz profundamente política. Dicho en términos más precisos, y para ir a un texto que ustedes ya conocen y que está presente en el programa de la materia, ¿qué es el patrimonio? Dice Prat: todo aquello que socialmente se considera digno de preservación, con las ideas de preservación que van variando según la época histórica, como vimos al inicio de la presentación, y que al ser consideradas como dignos de preservación,
pierden su valor utilitario. ¿Qué quiere decir esto? Que en la definición de cualquier bien patrimonial hay una valencia o hay una prevalencia del sentido simbólico por ser del sentido utilitario. Es decir, esa casa que puede servir para que alguien viva, posterga, elimina, o depende del caso, ¿no? O al menos ve subsumido su sentido utilitario en función de su valor simbólico. O sea, ahora va a ser el primer monumento histórico, vayamos al ejemplo de la Casa Sarmiento, va a ser el primer monumento histórico, es un monumento histórico de la Argentina. Ya no es más una casa donde alguien pueda vivir. De hecho, muchas veces suponen, digamos, hay lugares que se declaran, como ustedes saben, patrimoniales y que ya están vacíos, ya su sentido utilitario por razones históricas se ha perdido, pero en otros no, están en pleno uso de su sentido utilitario y al ser reconocidos como patrimonio y al convertirse en símbolo, ¿no? Es cuando, al considerarse digno de preservación, su valor utilitario se va a ver postergado en función de su valor simbólico. Pero sobre todo, lo importante de retener del texto de Prat y de siempre volver ahí es pensar en que el patrimonio es una invención y es una construcción social, o sea, en el carácter construido del patrimonio. O sea, no son cosas que estén dadas, o sea, existen las materialidades de esos patrimonios, pero la condición de patrimonio es una condición adquirida, es producto de un proceso social. ¿A qué se refiere, ¿no? la idea de invención para pensar el patrimonio? A esa capacidad de generar discursos sobre la realidad con visos de adquirir cartas de naturaleza, porque todos pensamos que el patrimonio es naturalmente así, pero en realidad hay un discurso que convierte a eso en un patrimonio y que, por supuesto, está asociado principalmente al poder político, no solo estatal, pero sí principalmente estatal, porque ustedes saben que quienes tienen capacidad de reconocimiento de patrimonio son organismos estatales, organismos internacionales, ¿no? Que pueden, los otros pueden hacer propuestas, pero para que un patrimonio sea reconocido como tal, hace falta una autoridad política, sea del plano local, provincial en nuestro caso, nacional, internacional o regional en el caso de las instituciones patrimoniales, por ejemplo, Unión Europea o de Mercosur, etc. Y también es una construcción social. ¿Por qué dice Prat que es una construcción social? Porque hay un proceso de legitimación o de asimilación social de esos discursos. Es decir, no solo hay que construir un discurso que vuelva a eso, ¿no? Que parezca que naturalmente eso es un patrimonio, porque en realidad lo construimos a partir del poder y armamos un discurso que lo sostiene, sino que también eso tiene que adquirir consenso social, es decir, debe ser legitimado como tal, ¿no? Es un discurso que va adquiriendo, digamos, o que va produciendo también convencimiento, ¿no? Bueno, ¿ustedes recuerdan el pool patrimonial de Prats? ¿Recuerdan cuáles eran los elementos que constituyen los argumentos a partir de los cuales algo puede ser reconocido o no como patrimonio? ¿En qué se fundamenta, no, ese discurso que se construye para que algo sea reconocido como patrimonio? ¿Recuerdan algo de esto? Sí, no. ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Están del otro lado? ¿Hay alguien? Sí, profe, puede ser que los criterios sean esos que están ahí, naturaleza, historia y genialidad. Sí, ¿y con qué tenían que ver? ¿Qué significa esta idea del pool patrimonial? Era como que tenían que ser, que ya lo habías dicho recién, excepcionales y Uh-huh. tenían que demostrar como parte de la historia, ¿no? En algunos por parte de la Eh, historia, muy bien. y después también, bueno, más adelante surgen los de la naturaleza y que, bueno, que eran para como modo de reserva, de conservación de bienes naturales o recursos naturales, mejor dicho. Uh-huh. Y también estaban los intangibles, que bueno, que también era una parte de conservación de patrimonio, pero la parte cultural, o sea, idioma, costumbres, Uh-huh. usos. Uh-huh. Muy bien, súper bien eso. Y hay otro elemento más que ya no tiene que ver tanto con algo social, sino como más bien, ¿no? Con procesos más individuales. ¿Recuerdan cuál era?
como ¿cómo se dice? Un dejo de modernidad muy fuerte que hay en esto. La genialidad, ¿se acuerdan a qué está vinculado? La idea de la genialidad. No, pero porque tampoco lo vimos con esos conceptos. Me parece que los hemos visto desde otro lado. No, Bueno, no me doy cuenta la genialidad a qué refiere precisamente. tiene que ver con esa excepcionalidad en términos de las creaciones, ¿no? Del genio humano, ¿no? Acá hay como una sabio bien de la idea del hombre de la modernidad, por ejemplo, artísticas, o de alguien que pudo construir un edificio monumental, o también pueden ser genialidades construidas por pueblos, o sea, por civilizaciones, ¿no? Pero que tienen esa característica de que son ¿cómo se dice?, extraordinarias. O sea, son construcciones, por ejemplo, si lo pensáramos, sobre todo son productos del mundo de la cultura, ¿no? Arquitectónicas, u obras de arte, o paisajes culturales, ¿no? Que deben ser reconocidos como tales porque dan cuenta del genio humano. O sea, esa capacidad excepcional de algunos hombres o de algunos grupos de hombres para construir cosas que están por encima de lo que el resto puede hacer, ¿no? O sea, es esa la noción que ahí Como también. las pirámides de Giza, bueno, Chichén Exacto, Itzá, por la ejemplo. muralla china. Por ejemplo, u obras de artistas o edificios de grandes arquitectos en las ciudades, que son como, ¿no? Como esas ideas son las que están asociadas a la genialidad. Y ahí no hay un proceso histórico, por ejemplo, en el caso de edificios, no se reconstruye en algunos edificios que están construidos por arquitectos muy famosos y que han logrado, bueno, como obras destacadas. Bueno, ahí no es tanto el valor histórico, cuando lo hizo, por más que todo eso también venga, sino que el argumento tiene que ver con que eso es difícil que otra persona lo construya igual, ¿no? Otra persona, otra colectividad, otro grupo, ¿no? Otro pueblo, ¿no? Ahí aparece esa excepcionalidad en esos términos. Y lo otro, como ustedes muy bien lo dijeron, las otras dos razones, ¿no? Que arman como este pool patrimonial. Pero ¿con qué tiene que ver el pool patrimonial? Tiene que ver sobre todo con que entender que los repertorios, como decíamos antes, no están allí, sino que los patrimonios, digo, no están allí, sino que son repertorios que en función de estas razones que mencionábamos antes, son activados, ¿no? O sea, se activan porque a partir de alguno de estos elementos del pool patrimonial puede construirse un discurso que valide esa activación. Y esa activación tiene que ver sobre todo con construcciones, si se quiere, o esos repertorios son activados por versiones ideológicas de la identidad y se convierten en representaciones simbólicas. Es decir, como decíamos, por ejemplo, en la Casa de Sarmiento, para volver al mismo ejemplo, ya que estamos a 5 minutos de que se nos termine el MIT, esta casa es valiosa porque reconstruye la heroicidad de los hombres de la independencia que volvieron soberana, no sé qué, a nuestra nación, no. Entonces ahí hay toda una idea valiosa sobre la nacionalidad argentina, que por supuesto subsume otras condiciones de la identidad, como puede ser la pertenencia de cada pueblo originario a su cultura de origen, ¿no? Ahí hay una versión de la identidad que sobresale por sobre las otras, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ninguna activación es neutra o inocente, no es porque sea así, es porque a partir de allí se está privilegiando y se está intentando volver hegemónica una visión de la identidad de lo que somos todos sobre la otra. ¿Por qué? Porque eso que se activa como patrimonio lo declara un Estado. Entonces un Estado está diciendo, esto es valioso porque muestra, ¿no? Por ejemplo, no sé, o cosas que tiene que ver, porque muestra los rasgos característicos de los argentinos, que no sé qué, bueno, rasgos de un tipo de argentino y no serán de otras personas que viven en el territorio argentino que tienen otras prácticas y otras costumbres, ¿no? Lo mismo con las que tienen más que ver con la genialidad, lo mismo incluso con las que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, lo importante de esto es que podamos retener que quien activa los repertorios patrimoniales son los poderes políticos constituidos, o sea, quienes tienen la hegemonía política en determinado momento, también otro tipo de poderes políticos alternativos, grupos de oposición, pero en menor medida, el poder económico y la sociedad civil. Pero que cualquiera de esos actores que puede activar un patrimonio, siempre la posibilidad de que eso finalmente termine siendo o no termine siendo patrimonio, depende de una disputa de poder específica. Entonces,
Con esto Prat quiere decir, y vuelve siempre a insistir en esta idea, que sin poder no hay patrimonio, ¿no? Y que esa versión que se activa de la identidad cuando se reconoce algo como patrimonio, ¿sí? Al reconocer en ese momento del principio del siglo XX, se decide reconocer la Casa de Sarmiento, no se decide reconocer los objetos artesanales que construía un determinado pueblo originario en el norte del país. Entonces, están privilegiando una visión de la identidad que tiene que ver con una identidad asociada a lo que significó los procesos de revolución, comandados por las élites criollas en el país, y no la cultura de los pueblos originarios que estaba antes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, siempre dice Prat, hay distintos nosotros del nosotros, y cuando se reconoce como patrimonio de algo, se está privilegiando una versión particular de nosotros mismos que va a ir en contra de nosotros mismos como Estado, de nosotros mismos como región latinoamericana, ¿no? Que va a ir en detrimento o que va a ser jerarquizada por sobre otras versiones posibles de lo que somos o lo que no somos, ¿no? Por eso también a mí me gusta mucho una idea de Judy, con esto termino para que al menos nos despidamos antes de que cierre el Meet, de que la construcción del patrimonio siempre tiene que entenderse en sí mismo, todo ese proceso que conduce desde que algo es reconocido en una lista como patrimonial, hasta que luego es publicado, hasta que luego forma parte oficial de las listas de patrimonio de un Estado o internacionales, de la UNESCO, pongamos, hasta que eso después recibe visitas turísticas, se convierte, bueno, hasta que todo eso pasa, ¿no? Dice, yo hay un proceso, ¿no?, de reflexión, una suerte de elaboración simbólica en donde se produce, dice yo, de una suerte de duplicación del mundo que, en el sentido de que se produce toda una construcción ideológica que puede ir incluso ir sobreimpresa, ¿no?, a el mundo real, ¿no?, que puede, o dicho de otra manera, que se sobreimprime por sobre otros sentidos posibles de lo que somos, de lo que no somos, de lo que decidimos rescatar como valioso en cada momento histórico, y que eso va a cambiar, eso es lo importante, que lo que fue la base para la elaboración del patrimonio en un momento, después puede ser algo que ya no tenga más la capacidad de activar repertorios. Lo que fue clave en las declaraciones de patrimonio en el siglo XIX, si bien pervive bastante esta noción de patrimonio, se fue complementando, se fue enriqueciendo en cierta medida por otras cosas que ojalá lleguemos a verlas más adelante del año, de lo que queda del cuatrimestre al menos, que validan otros modos de construir el patrimonio que no son estos que estaban presentes en el siglo XIX, pero que, insisto, permanecieron y son los que aún siguen siendo muy fuertes en las declaraciones patrimoniales estatales e internacionales. Bueno, lleguemos hasta acá porque se nos va a cortar y para que no podamos, no tengamos que no nos quedemos hablando. Georgie, ¿querés decirles algo antes que se nos corte el mic? No, eso que dijimos al principio, subo las notas del parcial a comunidades y nos reencontramos el viernes próximo. Le decimos a Meg qué texto vamos a trabajar el viernes 30 y si no, cualquier cosa saben que nos comunicamos a través de comunidades. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema, y si no, ya den unas buenas anotaciones y el viernes, antes de arrancar el próximo práctico, despejamos algunas dudas que puedan haber quedado.